Saludos a todos. Estamos en el día 46. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 46, 1 de 2, segunda parte, segunda sección, capítulo tercero. Puntos desde el 1575 al 1590. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Quinto, el ministro de este sacramento. Punto 1575. Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles, bajo su constante protección, y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores, sigue actuando por medio de los obispos. Punto 1576. Dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica. Los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados del sacramento del orden. 6. ¿Quién puede recibir este sacramento? Punto 1577. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles. Y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores, que les sucederían en su línea. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Punto 1578. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga por sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Punto 1579. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entrega enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva, al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Punto 1580. En las iglesias orientales desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta, mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes. Hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales, y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de Dios. En Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio.
7. Los efectos del sacramento del orden. El carácter indeleble. Punto 1581. Este sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de la Iglesia. Por la ordenación recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Punto 1582. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Punto 1583. Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por justos motivos, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto, porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibidas el día de su ordenación lo marcan de manera permanente. Punto 1584. Puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado, la indignidad de éste no impide a Cristo actuar. San Agustín lo dice con firmeza. En cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por ello es profanado. Lo que llega a través de él conserva su pureza. Lo que pasa por él permanece limpio y llega a la tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza, y si atraviesa seres manchados, no se mancha. La gracia del Espíritu Santo. Punto 1585. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Punto 1586. Para el obispo es en primer lugar una gracia de fortaleza, el espíritu de soberanía. Oración de consagración del obispo en el rito latino, la de guiar y defender con fuerza y prudencia a su iglesia como padre y pastor, con amor gratuito para todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. Esta gracia le impulsa a anunciar el Evangelio a todos, a ser el modelo de su rebaño, a perseverarlo en el camino de la santificación, identificándose en la Eucaristía con Cristo, sacerdote y víctima, sin miedo a dar la vida por sus ovejas. Concede, Padre, que conoce los corazones, a tu siervo que has elegido para el episcopado, que apaciente tu santo rebaño y que ejerza ante ti el supremo sacerdocio sin reproche, sirviéndote noche y día, que haga sin cesar propicio tu rostro y que ofrezca los dones de tu santa iglesia, que en virtud del espíritu del supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados según tu mandato, que distribuya las tareas siguiendo tu orden y que desate de toda atadura en virtud del poder que tú diste a los apóstoles, que te agrade por su dulzura y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo. Punto 1587. El don espiritual que confiere la ordenación presbiteral está expresado en esta oración, propia del rito bizantino. El obispo, imponiendo la mano, dice: Señor,
llena del don del Espíritu al que te has dignado elevar al grado del sacerdocio para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel administración de su orden. Punto 1588. En cuanto a los diáconos, fortalecidos en efecto con la gracia del sacramento, en comunión con el obispo y sus presbíteros, están a servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Punto 1589. Ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministros. Así, San Gregorio Nacianceno, siendo joven sacerdote, exclama: es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar, acercándose a Dios para acercarle a los demás. Ser santificado para santificar, conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad. Se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles, hace sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, restablece en ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de lo alto y para decir lo más grande que hay en él es divinizado y diviniza. Y el santo cura de Ars dice: el sacerdote continúa la obra de redención en la tierra. Si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra, se moriría no de pavor, sino de amor. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Resumen, punto 1590. San Pablo dice a su discípulo Timoteo: te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. A Tito decía: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Hasta aquí el punto 1590. Continuaremos con el punto 1591 en el próximo video. Gracias.